es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1, y actualmente coordina la maestría en Comunicación y Política de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Él participa en una gran cantidad de instancias editoriales del ámbito de la comunicación en diferentes espacios colegiados, como es la Asociación Mexicana de Investigación en Comunicación, la AMIC. Es miembro de comités y de consejos editoriales de revistas y de departamentos especializados en comunicación. Además, es fundador de la editorial Quintable, que tenemos más o menos 9 años desde entonces, y autor del libro Arqueología de los Estudios Culturales en Audiencias, así como coordinador de 5 libros colectivos y de más de 20 capítulos del libro y artículos. Pero Jerónimo nos presenta ahora este libro que, si ustedes ven el título de la presentación y del libro, es Para leer, de los medios a las mediaciones, que es un libro icónico, ¿no? Un libro canónico de los estudios en comunicación en América Latina y probablemente en el mundo. Y entonces este es un libro que da pistas, ayuda a nuevas generaciones a acercarse a un libro que está cumpliendo 30 años, ¿no? Este año. Entonces, pues les agradeceré un aplauso para Jerónimo. Bueno, gracias. Bueno, voy a hacer una breve presentación de por qué la necesidad de entrada de hacer este libro, ¿no? Es un ensayo. En América Latina generalmente, digamos, se nos ha acusado justamente de atravesar por una propuesta ensayística y no por estudios de comunicación que tienen arraigo en el dato empírico, y sin embargo ha sido el ensayo una de las formas para pensar los procesos de comunicación articulados con la política, la economía, lo social y por supuesto la cultura, que ha sido central. La clave, como decía Lionel, de este libro está en para leer, ¿sí? Digamos, bueno, hacer libros sobre libros muchas veces tiene mala prensa, pero tienen peor prensa el que no alcancemos a comprender la factibilidad que tuvo un libro como de los medios a las mediaciones, como decía Lionel, que ya cumplió 30 años y que está disponible en internet. Las casas editoriales de sus múltiples ediciones ahora seguramente harán un juicio, pero ustedes lo pueden encontrar a partir de cualquier buscador que se precie. De los medios a las mediaciones fue un libro que apareció en 1987, es obra de Jesús Martín Barbero, un investigador español devenido colombiano, primero en Cali, después en Bogotá, y que se volvió muy latinoamericano. Podríamos, sin, digamos, incurrir en ninguna afrenta con otros autores, otros investigadores, decir que es el libro más importante de los medios de las mediaciones que se ha escrito en América Latina, sobre todo porque cambió el lugar de las preguntas. ¿Qué quiere decir cambiar el lugar de las preguntas? Les voy a contar la anécdota que contiene y da lugar en cierta medida a los medios de las mediaciones, que Jesús Martín Barbero la frasea como un escalofrío epistemológico. Él, estando en Cali, en la década, a principios de los 80, va a ver con los colegas del Departamento de Comunicación una película melodramática que se llamaba, y la mayoría de los que están sentados aquí la conocen, se llama La Ley del Monte, ¿sí? Protagonizada por Vicente Fernández, a quien todo el mundo verá aquí. Y Jesús Martín, digamos, entra a la sala de cine a ver esta película, y por supuesto que es un melodrama que no resiste análisis, que es bastante burdo, sin cuestionar a Vicente Fernández, ¿no? La podemos ver todos los domingos quizás en Televisa. Esta película realmente, en términos de su propuesta cinematográfica, de su estética, de sus guiones, realmente resiste poco el análisis, y sin embargo la mala. Sin embargo, ahí aparecían otras cosas, ¿no? Mientras ellos estaban riéndose de lo que estaban viendo en la pantalla, se dan cuenta que la gente que está viendo la película está llorando a moco tendido, ¿no? Está viendo una película a otra, dice Jesús Martín. Y a partir de ahí, digamos, todo lo que habíamos pensado durante la década de los 60 y los 70, de cómo la televisión y el cine y la radio y la prensa nos habían ofrecido y manipulado, y nosotros desde
las lecturas intelectualizadas de los académicos, habíamos cuestionado y habíamos menospreciado lo que hacían las audiencias frente a la pantalla. Dice Jesús Martín, tenemos que cambiar la forma de interrogar lo que está pasando ahí, ir hacia las audiencias, pensar cómo el ejercicio de poder se resiste, se apropia en el momento de lo que nosotros consumimos, en el cine, en la radio, en la prensa, en la televisión. A partir de ahí nos cambió el juego a los que estudiamos los procesos de comunicación en América Latina, y nos lo cambió para siempre. Jesús Martín, en un texto que da razón a este libro, es un texto que, si bien es el más citado, quizás es el más leído, también es el que menos comprendido ha sido, ¿no? Jesús Martín viene de la filosofía, se mete al campo de la comunicación, como él mismo dice, genera una suerte de trayectorias de la comunicación en la cultura en América Latina, pero plantea un libro que no es fácil de leer. No es fácil de leer porque plantea un juego que no se queda en la comunicación, piensa la comunicación desde la cultura, piensa la comunicación y sobre todo la articulación medios-audiencias desde lo que está entre los medios y la cultura, entre los medios y las audiencias, y a partir de ahí empieza a establecer una serie de claves para cómo nosotros debemos comprender los procesos de comunicación que siguen vigentes hoy en día. Jesús Martín hace una operación que se anticipa 30 años a lo que va a pasar en el campo de la comunicación, y que es dejar de pensar en los medios para pensar en los procesos de comunicación y lo que pasa entre los medios y la gente. Esa pregunta y esa discusión, por supuesto que no solo es fértil, sino es de máxima actualidad para pensar no los medios masivos de comunicación, sino para pensar los medios colectivos en términos de los procesos de digitalización, de hipertextualidad, de interconexión, de reticularidad, de, por supuesto, convergencia entre procesos de comunicación y cultura hoy, entre procesos de producción y procesos de consumo. Ese cambio radical que estableció Jesús Martín y que muchos después nos apropiamos, lo hizo a partir de una mirada también hacia el pasado, de reconstruir una serie de tradiciones que nos permitían leer también a la comunicación desde el anclaje de América Latina. Y para eso se metió con una serie de discusiones que venían con cómo discutimos los procesos de modernidad en América Latina, cómo ha sido el desarrollo de los medios en América Latina, y empezar a pensar menos en generalidades y empezar a pensar esos procesos desde los anclajes locales. Jesús Martín entonces empieza a legitimar o a poner en cuestión esto que en cierta medida él nombró como el mal de ojo de los intelectuales, a pensar, por ejemplo, en estos objetos ilegítimos porque forman parte de nuestra vida cotidiana y no le damos un estatus, un rango que le damos, por ejemplo, al libro, ¿no? El libro forma parte de esos objetos sagrados, incuestionables, que a veces no los leemos pero los tenemos en casa, que sabemos que hay que leer el Ulises de Joyce porque hay que leerlo, porque dijo que había que leerlo, o que hay que leer a Paz o a Borges o, digamos, a los autores que nosotros canonicemos. Y sin embargo, dice Jesús Martín, la televisión opera la vida cotidiana desde el reconocimiento, recuperando lo que hace la cultura popular, no solo en términos de desde dónde la gente lo lee, sino también cómo la cultura popular empezó a permear la pantalla. Y entonces hay procesos de reconocimiento y hay fascinación de la gente en lo que ve en la pantalla, porque la gente se ve en la pantalla. Digamos, seguimos viendo las películas de Pedro Infante, porque Pedro Infante habla como nosotros, habla en los registros y habla en los problemas, como lo hace La Rosa de Guadalupe, como lo hacen otra serie de programas, y por supuesto, también en nuestros melodramas y nuestras series y nuestras telenovelas. Entonces Jesús Martín ubicó, digamos, que teníamos que dejar de menospreciar lo que hacía la gente con estas narrativas, dejar de pensar negativamente o exclusivamente de manera negativa de lo que nos proponían los medios y pensar qué había ahí, digamos, que nosotros habíamos dejado de ver. Entonces ese objeto ilegítimo que era la televisión y el objeto aún más ilegítimo que eran las telenovelas empezó a formar parte central, medular de los problemas de investigación, pero también de cómo nosotros nos ejercíamos la comunicación. Y entonces a partir de ahí empezamos a ver cómo
las telenovelas no solo nos permitían pensar, digamos, en clave de manipulación ideológica, de repetición y de reproducción de determinados estereotipos, también a pensar en cómo eso nos daban claves para pensar de manera distinta a la familia, a pensar de maneras diferentes cómo nos enamorábamos, de pensar de manera diferente la relación entre las clases, y que nos hablaba de muchas más cosas que solo de emociones, sentimientos y de una trama que uno podía anticipar el final en los primeros capítulos o en el primer capítulo, de por qué la gente estaba dispuesta a invertir muchas horas de su vida durante muchos días en 150 capítulos sentada frente a la pantalla, y cómo desde ahí repensar lo social, repensar nuestro estar en el mundo con otros. Y entonces la clave latinoamericana nos permitía empezar a pensar cómo la telenovela estaba articulada desde lo que había hecho la radionovela primero, cómo eso había permeado las claves melodramáticas del cine, tanto en Argentina como en Colombia, como en Chile, Colombia y por supuesto, digamos, el cine de oro mexicano, y cómo a partir de ahí tenía ciertas conexiones de cómo la prensa había narrado y había articulado la forma de contar, y cómo, digamos, este melodrama también estaba en La tienda de Cordel y en aquellas series que después conformaron desde la prensa popular, ¿no?, aquellos grandes relatos que hoy están presentados en forma de libro y que probablemente nadie lo sepa, que primero fueran tiras en los periódicos como El Conde de Montecristo y una serie de narrativas populares que siguen presentes hoy en día y se siguen vendiendo en forma de libro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Jesús Martín empezó a pensar no solo la televisión y el melodrama como un objeto legítimo, sino a pensar la cultura popular desde otro lugar, articuladas con lo masivo y con la cultura también de élite, aquella cultura que estaba pensada solo desde las bellas artes, y a pensar no solo desde lo ilegítimo de estos objetos, sino a pensar también las contaminaciones y las continuidades y no solo las rupturas. Pero Jesús Martín no se queda ahí, ¿no? Jesús Martín empieza a ofrecernos unas claves que pasan por, y ahí en cierta medida encontramos la vigencia de este libro, para poder seguir leyéndolos en las claves de no solo lo mediático y de las interacciones medios-audiencias, sino para pensar estas otras cosas. El libro entonces transita desde una primera parte que contextualiza de dónde venía Jesús Martín, de pensar, y sobre todo en un libro mítico que se llama Discurso y Poder, Comunicación, Discurso y Poder, que publicó el Centro de Investigación de Comunicación en América Latina, en Quito, CIESPAL, en clave fundamentalmente ideológica. La clave de los estudios de comunicación durante los 60 y 70, donde Jesús Martín también había participado de manera fuerte, había sido el de velar las claves de la dominación ideológica inscritas en los contenidos de los medios. Y la otra clave había sido denunciar el control de la propiedad de los medios y los modelos comerciales que hacían que el modelo estadounidense permeara nuestras culturas. Esa clave de denuncia ideológica y la denuncia de la propiedad, Jesús Martín la corre del lugar y dice: dejemos de pensar desde los medios, dejemos de poner el acento en los contenidos y empezamos a pensar desde el lugar desde donde la gente interpela desde sus claves culturales, con sus capitales culturales, a las narrativas y a los propios medios, desde donde se apropia y desde donde resiste. Ese era el lugar de la recepción. Y el lugar de la recepción en clave de consumo cultural, desde donde, por supuesto, nos diferenciamos, como diría García Canclini siguiendo Bourdieu, pero también desde donde nos encontramos. Esos procesos de reconocimiento, de apropiación y de hacerle decir a lo que nos proponían los medios, es decir, la clave no estuvo en dejar de ser críticos, sino justamente de mirar cómo nosotros habíamos cuestionado lo que hacían los medios y los medios a través de los contenidos, para empezar a reflexionar en estos procesos de resistencia y de apropiación, y de ahí a los usos de cómo, a partir de lo que nos proponían los medios, se producían determinados usos sociales. Y entonces Jesús Martín empieza a descubrir que era más importante analizar no lo que nos decían las telenovelas, sin dejar de pensar por ahí,
o lo que nos decían los noticieros y que hacían los noticieros en claves de efectos ideológicos a corto plazo, pero también a mediano y largo plazo, de cómo performatearon de manera estandarizada y en clave de homogenización cultural nuestras culturas, sino también como nuestras culturas seguían siendo diversas y como la telenovela no se veía frente a la pantalla, sino se veían en las peluquerías o en el mercado, ¿sí? Con las amigas o con los amigos o en los centros de trabajo, y entonces nosotros vemos deporte y lo vemos necesariamente para tener conversación con, y a partir de ahí descubre un programa de investigación que, insisto, sigue vigente hoy en día, ya no solo para pensar los medios de comunicación, sino para pensar también los medios colectivos. Y por eso, digamos, mi texto no se queda, mi clave de lectura o el conjunto de claves de lectura que yo en ciertas medidas mapeo para releer de los medios a las mediaciones en clave digital, también recupera estas otras aproximaciones, ¿no? Primero, la operación que hizo Guillermo Orozco a la hora de operar la gran propuesta teórica de Jesús Martín en un modelo que se llamó de la múltiple mediación, y que durante la década de los 80, los 90 y los 2000 en cierta medida se volvió hegemónica en América Latina, pensando qué aportaba el sujeto a la hora de aportar mediaciones, nuestros mapas mentales, lo que nosotros sabemos, pero también las claves de quiénes somos hombres y mujeres que tenemos determinadas edades, que tenemos determinadas relaciones interpersonales, que pertenecemos a determinada familia, que habitamos en determinados barrios, que nos conectamos con determinados amigos, que hay determinadas comunidades de interpretación. Todo eso lo aportamos nosotros. Pero ahí no se acaba la cosa, también Guillermo aporta una segunda categoría que es la mediación situacional, y entonces no es lo mismo enfrentarnos a determinadas músicas, determinadas narrativas audiovisuales o determinados libros con ciertas claves emocionales o en determinadas circunstancias de recepción, individuales, colectivas. El primero que, digamos, estableció una clave de lectura individual y en cierta medida de pausa en la vida cotidiana no fueron las redes sociales digitales, fueron los libros, ¿no? Lo que nos permitió desconectarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, de lo colectivo, fue el libro, la que el primer objeto que permite una clave inmersiva es el libro y no los videojuegos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por supuesto que lo podemos conectar, insisto, no es lo mismo escuchar determinadas canciones si uno se enamoró ese día, o si ese día lo cortaron y lo dejaron, digamos, listo para ciertas crisis y ciertas bebidas que aquí en la cantina del centro podríamos desarrollar cierto consumo cultural extra literario. Entonces, desde esa clave, que es Guillermo Orozco le aporta una clave que es la mediación situacional, ¿no? ¿Cuáles son nuestras claves de lectura en determinados momentos? Y entonces, mi lectura de los medios a las mediaciones ha pasado por muchos tamices durante muchos años. No es lo mismo como yo lo volví a leer para escribir, digamos, para leer de los medios a las mediaciones, que como lo había leído cuando era estudiante, y cada vez que leo para presentarlo en alguna clase, que fue una de las grandes razones para escribirlo también. Uno descubre que es el libro más citado, es el autor más referenciado, pero es el autor que o hemos dejado de leer o lo leemos mal, ¿no? Y lo aplicamos mucho peor, ¿no? Entonces, no solo en clave de lectores en las licenciaturas, sino también en clave de lectores en los posgrados, y también en términos de nuestros colegas profesores e investigadores. Uno se sorprende de las lecturas aberrantes, como dice Eco, que llegamos a hacer de las obras, ¿no? Jesús Martín, en un audiovisual que les recomiendo, que se llama Conceptos clave, de autores colombianos, él dice, mira, los profesores de comunicación han metido muchos goles, ¿no? Le hacen pensar a los chicos que yo pienso las mediaciones desde este lugar y realmente las estoy pensando desde otros lugares. Bueno, también les recomiendo que ahí lo vean, a Jesús Martín, un pensador vehemente y fructífero. Guillermo Orozco, para cerrar con su modelo, aportaba otras dos claves de lectura que eran las mediaciones institucionales. Pensemos a los medios como instituciones, en claves también de cómo juegan en articulación con relaciones de poder desde otro lugar, digamos, de poder con los gobiernos, de poder con las principales empresas productoras, de un lugar desde donde también ejercen el poder las televisoras y otros medios,
Y finalmente, en clave videotecnológica, que tiene que ver cuál es la narrativa, cuáles son las herramientas desde la cual lo audiovisual produce o hoy producen los medios conectivos, ¿no? Twitter nos permite 140 caracteres o 280 caracteres, antes no permitía imagen, después empezó a permitir imágenes, y por supuesto que eso lo podemos llevar a Facebook, Instagram, Snapchat y otra serie de lógicas donde el flujo prima, donde el interactivo prima, donde el hipertextual prima, donde el intertextual prima, en fin, una serie de claves de lectura. Y a partir de ahí yo recupero también cómo en cierta medida dialogó Carlos Escolari desde un libro que se llama Hacia una teoría de las intermediaciones, por supuesto jugando y leyendo a Jesús Martín en clave digital, y ahí, digamos, Carlos asumiendo que las mediaciones de las que había hablado Jesús Martín, por supuesto la gran clave o la gran mediación de la cultura, operada desde la cotidianidad y desde las temporalidades sociales que nos tocan vivir, desde las cotidianidades familiares, con todo lo que la familia ha cambiado, ¿no? Desde las familias homoparentales a las familias masivas que tenemos en cualquier colonia de la Ciudad de México, y pasando por supuesto por nuestras familias nucleares, ahora digamos con consumos fragmentados en cada una de las pantallas y ya no solo viendo televisión, o la cotidianidad de nuestras propias colonias, o estas otras claves intermediarias de las cuales habla Carlos Escolari: la convergencia digital, la hipertextualidad, la retitularidad, la interactividad y por supuesto también estos procesos de convergencia de comunicación y consumo. No podemos ya pensar solo desde las claves que Jesús Martín lo había pensado. Si uno sigue el pensamiento de Jesús Martín, ahí no se quedó, pero aquel pensamiento, aquella propuesta, aquel mapa nocturno desde el cual, digamos, él siempre explica que ha pensado en los procesos de comunicación, y ustedes recuerdan, para seguir en clave de la literatura, el mapa nocturno era lo que el Principito, allá en el Superí, digamos, había pensado. Y el piloto pensaba, no tenía mapa, digamos, el mapa era lo que él sabía, lo que él tenía en su cabeza para transitar por el mundo. Y eso es, dice Jesús Martín, como yo empecé a pensar en clave de mediaciones y empecé a quitarme de encima una serie de claves sobre ideologizadas de los estudios de comunicación y cultura que habían hecho de los medios y de los contenidos un lugar estrictamente de manipulación y no un lugar desde donde se producía el sentido, desde donde se desafiaba el sentido y desde donde se transformaba el sentido. Y entonces de los medios a las mediaciones no solo nos habla de comunicación, sino también nos habla de cultura, por supuesto, pero de lo social y de lo político. Es el lugar desde donde pensar lo social. Y desde ahí pensar, digamos, en los medios conectivos hoy, donde la comunicación se ha vuelto tema de quienes piensan la política, la cultura y la sociedad, vuelve este libro y las claves que anudó en 1987, digamos, como un saber colectivo que los pensadores de la comunicación habían desarrollado, justamente este otro lugar desde donde pensar la formación en comunicación, la investigación en comunicación, pero sobre todo el ejercicio de comunicación. ¿Para qué estamos haciendo comunicación? ¿Desde dónde estamos participando en comunicación? Y hoy todos tenemos la posibilidad de hacerlo desde nuestros dispositivos digitales, móviles, interactivos. Ahí me parece que está la clave más vigente, más oportuna y más estratégica. Hemos dejado de ser, o al menos tenemos la potencialidad de dejar de ser, una sociedad espectadora y consumidora para ejercer la ciudadanía desde otro lado. Tenemos la posibilidad de participar en los procesos de comunicación como nunca antes en la historia de la humanidad. Tenemos la posibilidad de pensar y de trabajar de unos a muchos, de muchos a muchos y también de muchos a uno. Si le escribimos hoy un tweet, por supuesto, a Andrés Manuel nos tiene que atender, ¿sí? Dependerá si somos muchos o no. En algunos casos, si nuestro tweet es pertinente y lo suficientemente inteligente.